Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hoy queremos subrayar aquí toda esta última partecita de lo que va del 24 al 28, la actividad de Apolo en Éfeso y en Corinto. Nosotros en una parte decíamos el versículo 24 y 25 había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precisión lo que se refería a Jesús. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero después continúa diciendo, aunque no conoció otro bautismo que el de Juan el Bautista. Bueno, vamos un poco a poco mirando lo que nos dice aquí. Literalmente este texto dice que había sido catequizado. Apolo fue catequizado, categémenos. Fue catequizado entonces Apolo, categémenos, en el camino del Señor. Bueno, catequizado en el camino del Señor. Ahora recordemos que a los primeros creyentes no se los conocía como cristianos, sino como los del camino. Eso nosotros en otra oportunidad ya hemos dicho. Los del camino, porque el camino significa entrar en un sendero. Allá ese. Estamos en el camino. Y por camino, el camino del Señor se entiende, que era el Evangelio de Jesucristo. De ahí esta acepción. De ahí esta palabrita. Apolo era un creyente, ciertamente, en Cristo y muy fervoroso, que se dedicaba con esmero a hablar y enseñar todo lo relacionado con Jesús. A hablar. Era, luego dice, después más adelante vamos a ver esta característica de que Apolo es una persona muy capaz, ¿verdad? Capaz de relación, de relacionarse a través justamente de su misma elocuencia. La elocuencia le ayuda mucho, ¿verdad? Para que él pueda abrirse, hablar un poco, creyente entonces en Cristo, muy fervoroso, que se dedicaba con esmero a hablar y a enseñar todo lo relacionado a Jesús. Esto también es para subrayar, ¿verdad? Porque él hablaba y enseñaba, hablar y enseñar todo lo relacionado a Jesús. Hablar y enseñar todo lo relacionado a Jesús. En nuestra versión dice, ¿verdad? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero en los textos más antiguos dice,
lo concerniente a Jesús. Su predicación y enseñanza consistía en demostrar por medio del Antiguo Testamento el cumplimiento de todas las profecías en Jesucristo el Mesías que Dios había prometido. Y bueno, entonces es aquí, ¿verdad?, donde Apolo aprovecha bien. Más la elocuencia, más la capacidad, la catequesis que tenía aquí. Y entonces se aprovecha, dice, de aquello que era concerniente a Jesús para poder expandir, para dar a conocer la persona de Jesucristo. Y entonces, lo concerniente a Jesús, su predicación y enseñanza consistía en demostrar por medio del Antiguo Testamento el cumplimiento de todas las profecías, si es necesario el Mesías que tenga, ¿verdad?, el Mesías esa característica que ellos están esperando, ¿verdad? Es necesario para poder entenderlo, ¿verdad? Y no siempre va a ser fácil, porque también hay dentro de esta expresión de cómo va a ser el Mesías, hay muchos géneros literarios. Pero sin embargo, aquí nosotros ya estamos comenzando a ir más allá por la cuestión lógica, la cuestión de la razón. Esto sí puede ser, esto no puede ser. Y entonces aplicamos también una misma categoría de lenguaje a todos los elementos bíblicos, ¿verdad? Y sin embargo no tiene que ser así, porque cada uno hay que contextualizarlo. Usted dice, ña mañana, ya esana, mopa, oñe pues no va con ambas con hamba, ere poñe pues no va con ambas con lo oye, esa es la capacidad entonces, ¿verdad?, que uno tiene para mirar, entender y hacer que las cosas funcionen bien. Por lo tanto, lo concerniente a Jesús, su predicación y enseñanza consistía en demostrar por medio del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento el cumplimiento de todas las normas. El cumplimiento entonces de todo aquello que se había prometido. Ahora, si bien Apolo podía predicar y enseñar sobre las enseñanzas de Jesucristo y de sus obras, milagros y señales, también lo podía hacer acerca de su muerte y de su resurrección. Volvemos enseguida con los años de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda a dar pasos muy importantes en nuestra vida. Hoy estamos con el libro del Éxodo, capítulo 32, del 7 al 14. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: yo veo que este pueblo es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Queridos amigos, si continúa esta historia en que Moisés intercede por el pueblo de ellos venían de Yaran, no. Si vas a hacer eso, bórrame a mí también de la lista de este pueblo. Shaipotandanes hindú, y yo me ofrezco como intermediario. Interesante, queridos amigos, aquí hoy, cómo la palabra del Señor nos invita primero,
nos hace entender el famoso becerro de oro. Ubeago dice inañandilla, detrás de tantas cosas superficiales. De tantas cosas superficiales. Y te mando ana de esa frase que dice, no todo lo que reluce es oro. Muchas veces la gente en motadura lleva a vender de pasar entonces, como dice, un gato por liebre o algo así, ¿verdad? Son expresiones que nosotros conocemos muy bien y que explican lo profundo del pensamiento bíblico. Dicatuy entonces ñandé yajá, detrás de un becerro de oro, detrás de lo que es el dinero, detrás de lo que es lo superficial. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si después pierde su vida? Quiere decir que nañande de provecho vaena. Queridos amigos, hoy que la palabra del Señor nos ayude, nos dé la fuerza necesaria para recapacitar. Yo veo que este es un pueblo obstinado. Por eso déjame orar que mi ira arderá contra ellos. Escuchemos más bien esa gracia de Moisés que intercede por nosotros y dice, Señor, yo me encargaré, yo ayudaré para que este pueblo pueda entender cuáles son tus designios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Conferencia Episcopal Paraguaya. Comunicado. A raíz de inquietudes e incertidumbres manifestadas por algunos fieles cristianos católicos, como laicos, laicas, religiosos, religiosas y clérigos en el Paraguay, por la presencia y actuación de la denominada Iglesia Cristiana Católica Apostólica Nacional Paraguaya en nuestro medio, queremos expresar lo siguiente. Los ministros de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Paraguaya no son reconocidos por la Iglesia Católica en comunión con el Papa en Roma. Los sacramentos celebrados y administrados por los ministros de esta confesión religiosa son ilícitos y de dudosa validez en nuestra Iglesia Católica. Lamentamos que los miembros de esta confesión religiosa, con su forma de presentarse con los títulos de obispos, sacerdotes y diáconos, usando vestimentas, ornamentos y libros litúrgicos propios de la Iglesia Católica y designando a sus lugares de cultos con nombres de santos o advocaciones de la Virgen María, conduzcan a confusión y engaño entre la población en general y en los fieles católicos en particular. Exhortamos a todos los fieles cristianos católicos a discernir y abstenerse de participar de estas celebraciones. Asunción, 8 de marzo del 2024. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo?
te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. No desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo que van del 24 al 28. Hoy de una manera especial queremos también subrayar un poco más el 28, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Esto es entonces lo que está haciendo Apolo. Apolo, hoy Cuaponá, decíamos que es de la escuela de Alejandría, por lo tanto una buena formación. Y si bien Apolo podía predicar y enseñar por esa elocuencia, como dice, esa capacidad orecóica, sobre Jesucristo, ¿verdad? Sobre sus obras, sobre sus milagros, señales, también acerca de su muerte y resurrección. Su conocimiento en algunas áreas era, sin embargo, incompleto. Ya sabían entonces Apolo. En algunas áreas era incompleto. Y eso vamos a tener que esperar más, ¿verdad? Para ver un poco ese progreso. Porque Apolo se preparaba ciertamente. Además, tenía una linda capacidad que es la misma elocuencia. Pero, ¿dónde está la dificultad cuando te dice justamente que él conocía, podía predicar, enseñar sobre Jesucristo y sus obras, pero el conocimiento en algunas áreas son incompletas? En algunas áreas son incompletas. Bueno, tenemos que mirar cuáles son estas áreas de las que nosotros estamos hablando, que vemos que son incompletas. Daya es página lleva. Dañamos ve página. O nos quedamos simplemente en cosas más bien superficiales, ¿verdad? Ahora, en la forma, el bautismo que Juan realizaba era igual al bautismo de la iglesia cristiana, es decir, por inmersión. Juan predicaba el arrepentimiento y los que se bautizaban lo hacían. ¿De qué manera? Lo hacían confesando también sus pecados. Lo hacían
confesando sus pecados. Y esto tenemos algunas citas bíblicas, ¿verdad? Mateo 3:6. O como eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, encontramos la diferencia. La diferencia con el bautismo cristiano es que da un paso más allá del arrepentimiento y la confesión. Identificó al creyente con Cristo mismo. Lo identifica entonces al creyente con Cristo mismo. El apóstol Pablo explicó el significado del bautismo en Romanos 6, 3, 4, 6. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, esta es la explicación, ¿verdad? Que se está dando desde Pablo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, nos dice Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, queridos amigos, esta es la forma, ¿verdad?, cómo nos está mostrando esta prédica, el hecho de refutar, aunque no conoció otro bautismo más que el de Juan, él comienza a hablar con decisión. Primero en la sinagoga, después al oírlo Priscila y Áquila lo llevaron con ellos, lo comienzan a educar, y nosotros ahora, ¿verdad?, vamos a continuar mirando, vamos a procurar buscar lo esencial y lo fundamental de lo que es lo que Priscila y Áquila están haciendo con Apolo, ¿verdad? En esto que ellos mismos le dicen, es como el catecúmeno, el que está iniciando, el principiante. Pero cuando hay porque los indígenas va a paerea, arepona y teleía, lleva, pero o faltan algunas cosas. Añaña monguetata ya chata llevan, va a ir tú, oñón di pa, ya huera jave, pero ya pota oñón di pa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Para mí la acogida es abrirse al otro, a las necesidades que encuentro delante de mí. La primera acogida es al marido, a los hijos, a la familia y luego pues los que tienes alrededor. Así empieza la acogida, en un deseo de abrirte. Poco a poco fuimos acogimos a una niña ucraniana 2 veranos. Como miembros de la Asociación Familiares para la Acogida recibíamos los mails en los que se daban los avisos de niños que necesitaban ser acogidos y mandaron un aviso de que había 2 niños con síndrome de Down que necesitaban familias. Y yo lo leí, me impresionó, pero me dio miedo el de dar un solo pasito hacia adelante y no lo imprimí. No lo imprimí para así no dárselo a Estrella. Pasaron los días y lo volví a ver. Entonces ya dije, bueno, por lo menos lo imprimo, ella tiene derecho a verlo. Lo imprimí y se lo di, pero tratando de darle la menor importancia posible. Estaba en la cocina y entonces me dice, toma, esto ha llegado. Y yo lo leí. Y me impactó desde el principio. Yo noté que le había impactado, claro, que había pasado lo que me temía.
Cuando me llegó lo de Juan, lo primero que me llegó es, este niño solo necesita amor. Y no lo tiene, porque está solo. Nada, pasaron los días y por supuesto yo trataba de que no saliera en la conversación. Hizo burbuja y yo lo soltaba. Veníamos con un amigo, pues hay un niño por ahí que está, sí, Juan, sí. Y ya hubo un momento en que ya pues cedí. Mis hijos eran todos buenísimos, eran todos guapísimos. Vivíamos felices, no teníamos nada, ningún problema. Lo teníamos todo. Y es como que el Señor me dijo, yo te lo he dado todo, fíjate de mí, ahora te doy esto. Y yo siempre cuando me quedaba embarazada decía que sea sano, que sea normal. O sea, siempre pedía eso y me resultaba que tener un niño con algún problema me angustiaba y sin embargo en ese momento me salió decir que sí, o sea, me entró en el corazón y ya está. Son un más en cada sitio y están para que aprendamos de ellos. Y creo que es un plus, toda la familia que tenemos un niño con una dificultad, salimos ganando, porque empezamos a mirar a cada uno de nuestros hijos y empezamos a mirar lo que tenemos alrededor de forma diferente. Ya no miramos por lo que va a ser, qué va a ser de este, qué va a pasar, no, lo miramos porque es y lo queremos. ¡Tío Peti! ¡Vamos a la bici! Sí, ¿te va a llorar? Pues Peti, con la bici vas a atropellar a Tesía. ¿Y se va a caer? ¡Oh, mira! Es una fiesta. Él vive el encuentro con cualquier hermano, con cualquiera, es un acontecimiento. Y realmente es un acontecimiento el tener un padre, el tener un hermano, el tener una mujer, es un acontecimiento al que nos acostumbramos. Pues Juan no se acostumbra, Juan nos acostumbra y nosotros ahí nos enseña Juan. Es un gusto, o sea, yo cuando te levantas que con la cara que no tienes ganas de moverte y llega él y te pone la cabecita así, te agarra, pues ya tienes que sonreír. Yo voy en el coche, no puedo ir seria en mi conducción, no, porque va él aquí hablándome todo el rato y cogiendo, mamá, el sol, mira el sol, y canta, sol, lluvia. Todo es un acontecimiento y entonces te saca de estar dentro de nosotros mismos. Pablo. Hola. Oye, esta mamá tiene mucha experiencia, porque tiene muchos bebés. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues he invitado a mis amigos de Familias para la Acogida. Somos todos que hemos decidido acoger y abrir las casas. Sobre todo, yo siempre cuando me preguntan que por qué le tenemos en casa, para mí fue muy claro, o sea, el sí fue muy claro porque dije, yo necesito como aprender que la vida no son las 4 cositas que uno se fabrica, que la vida es mucho más grande de lo que yo ya he decidido, de lo que yo ya he fabricado con mis propias energías y mis 4 cosas, ¿no? Ha supuesto muchas visitas a hospitales, bueno, durante una temporada prácticamente todas las semanas. Pero es un peso, si quieres llamarlo así, que no pesa, porque es un chaval que es extremadamente afectivo, que se hace querer mucho y ha sido más un regalo para nosotros que nosotros para él. A mí me llaman y me dicen, mira, oye, que hemos pensado en vosotros para este niño, ¿no? Y dije, vale. No, pero te tengo que contar que es un niño que tiene una cosa en la cabeza, que tiene varios soplos en el corazón, que es sordo, o sea, que no es un niño, vamos a decir, sano, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vale. Y me dice, no, vale, no, tienes que contárselo a todos y tienes que meditar esto. Y entonces le dije, mira, si a mí hoy me dicen, estás embarazada y tu niño viene con todo esto, yo hubiera dicho, vale,
adelante, supondrá más esfuerzo, más trabajo y tendremos que pedir más por el bien de él, pero adelante, por supuesto que sí. Y a los 2 días teníamos al pequeño en casa. A mí me ha sorprendido es que les quieres, vamos, yo en mi caso les quiero exactamente igual que a mis hijas biológicas. Yo creo que el corazón de cada persona está para dar la vida en algo. Nosotros lo hemos encontrado en esto, en la vocación de acoger. Es una profundización en la vocación de la familia o del matrimonio. Ya nosotros consideramos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y efectivamente estos niños tienen pleno derecho, y además de tener pleno derecho a vivir, planifican la vida de las familias en las que están. Es decir, que este es el mensaje que nunca se transmite. Que estos niños llegan a la vida de una familia para cambiar la vida de la familia, cambiar la vida del entorno familiar y cambiar el entorno de la sociedad. Yo podría nombrar ejemplos, cantidades, incluso te puedo decir de familias que han decidido acoger niños con discapacidad a partir de haber conocido a estos niños. O sea, que son como un gatillo que dispara una serie de cosas para las cuales la sociedad no sé si está preparada o no, pero yo creo que no presta demasiada atención. Desde que llegan estos niños sabemos que se van a ir, eso lo tenemos claro, ¿eh? Así que todos los días vivimos, los disfrutamos como si fuese el último, por decir así. Y luego cuando se van, claro que lo echas de menos, porque claro, vuelves a casa y ya no es el niño que está correteando por toda la casa y el ruido que había o esto, ¿no? Pero sabes que el niño está en donde debe estar. Si tú sabes que vuelve, que va a un sitio en donde va a estar bien, sobre tus propios sentimientos prevalece el bien del niño. Potencialmente cualquier familia puede ser familia acogida, no hace falta una especialización, ni haber estudiado, ni nada, porque nosotros dimos el paso viendo que había otras familias que lo habían hecho antes que nosotros. Y vimos que era posible, y vimos que estas familias eran absolutamente normales, como la nuestra, que no eran familias extraordinarios y tal y cual. Y luego entender que el bien que aporta un niño acogido, para el niño es un bien enorme, pero a su vez estos niños aportan tanto al resto, por ejemplo, los miembros de la familia, que yo siempre digo, me da igual lo que pueda suceder en el aspecto profesional de mis hijas, en un montón de aspectos. Pues yo creo que ellas han hecho en casa la experiencia más importante que tiene que hacer una persona, que es poder ejercitar la caridad, la ayuda a otro que tiene más necesidades. Porque eso en definitiva es lo que contribuye a que el ser humano crezca con una serie de valores que no se pierden nunca. ¿De qué sirve la vida si no es para darlo? Cuando tú vives la experiencia de dar la vida y te das cuenta que no la estás perdiendo, sino que estás ganando en felicidad, en plenitud, te lanzas. Ojo, no se nos ahorran las dificultades, que no. Es verdad que ahora estamos más restringidos, obviamente, ya no podemos ser la vida de antes, pero siempre lo decimos. Yo no cambiaría nada de esto por ¿sabes? Por un viaje o por, no sé, nada, ¿sabes? Sales de fiesta una noche y la disfrutas, claro que sí, pero eso se acaba, ¿sabes? Haces un viaje, 10 días, 15 días, lo que sea, se acaba, ¿sabes? Y en cambio la experiencia de dar la vida todas las 24 horas no se acaba, digamos, ¿no? Y eso no tiene precio. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos mirando aquí la actividad de Apolo en Éfeso, en Corinto, pero hay algunas cosas interesantes que vamos viendo en esta narración, ¿verdad? La última parte nos dice porque refutaba vigorosamente. Esto ya es una manera muy interesante como Apolo, con todo lo que él conoce de su formación, decíamos que es una formación alejandrina, upepejeo hindú, upepejeo mañá, ako ang oye pitaso a ello y cual cajanguaye pa peñan de yarañe apesamos más entero beteape. Pero aquí aprendemos algunas otras cosas también, ¿verdad? Sobre todo de la figura tanto de Apolo o la figura de Áquila y Priscila que están escuchando, es decir, que están aquí atentos a lo que esta persona que está viniendo, que se está insertando en la comunidad, está diciendo. Y sobre todo, cómo después pueden compartir y en qué pueden ayudarse. Primero aprendemos este arte de aconsejar a Llevan. ¿Por qué? Y porque nos enseña, nos muestra, nos anima a nosotros también a saber aconsejar. Ñandego, estamba ella en duda lleva, estamba oye ñande, estamba ñajen duda peñandero, peñandese, peñanderu. Peñan de yo que iba a peñan de maestra, peñan de catecismo, peñan en duda. Jaumía con angañan de la ñambo hasana, peñan de la pisacuera. Unía la ñande con anga, ye cualcana a veis, ñande me cuera, peñan de rayicuera, ñame enchu, nieto cuera, lleva. Todo lo que hemos recibido. Entonces, es el arte, es la fuerza, es la capacidad del aconsejar. A ver, oye, inaguri Apolo, opeo hindú y cuaina. Aquí Áquila y Priscila, y después enseguida, y se le llevan. Orahash baby. Y ahí entonces, después de oírlo, Priscila y Áquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Le explicaron más exactamente el camino de Dios. Muy bien. Es un elemento muy lindo. Cuando ellos se dan cuenta que Apolo estaba sin conocer algunos detalles de la doctrina cristiana. La ñande pero toda mañana lleva coanga, la ñande tiempo, la ñande familia, ya mañana coñan de netame, etcétera, coñan de Atiguazú, la iglesia, etcétera. Estamos ya en Satay. El antero este a la hoy cuapa, faltañan de ya es de griego, pero ya la categeo. Añadió bella castellano catecismo ya categeo lo que resuena pero pitaba peñan de recobebe pero pitaba peñan de acá me lleva a peñan de monguea allá ya verdad esto es el famoso categeo. Entonces no lo corrigieron ahí. Áquila y Priscila no le corrigen en por va el área ina de ya hoy va el como cuando hay po etcétera corrigió no o en donde y luego como que lo toman aparte. Ojo, me acompañé, ojo, baby. Y así entonces les pusieron más exactamente el camino de Dios. No hablaron con nadie más, no criticaron, no cuestionaron. Porque pedí usted ya mañana de TV, en la o crítica sentea, o mañante, va ella va a ver Habisha y pues reina, va ella va a ver Habisha o Aina, a peor lo gusta ver. Eso parece que le causa alegría. Y sin embargo, la persona que es una persona verdaderamente humana dentro del camino de Dios, ¿qué es lo que hace? Y lo primero que quiere hacer es ayudar. Y eso es lo que nos hace falta, queridos amigos. Y eso es lo que necesitamos verdaderamente, ¿verdad? O sea, esa gracia de Dios, que nos fortalezca, que nos ayude, que nos haga vivir, pero no de eso que para Apolo por la pinta era todavía una catequesis incompleta la que estaba predicando. ¿Pero por qué? Y porque también para él, es decir, para su propia fe, faltaba algo, porque en el que upeñan de ya Eva, upeñan de llamo Sarambia, upeñan de llamo Oaxaca, upeñan de la Pisabe. Upeago dice, ñande hoy ya le cope, ñande yupe, ñande pupe, ñande hoy ya huele cope, ñande ni ame, peñande apuesto ume,
Japeu y japeu setas japea la ñandeña me estas añamos a la mitad entero que te apemora, ¿verdad? Entonces, por eso ellos no se preocupan tanto en hablar en público, en criticarle en público, ni cuestionarle que su predicación era una predicación incompleta. Qué linda que es esta enseñanza entonces que nosotros podemos ir ver aquí. Ni le interrumpen, como dijimos hace rato, mientras él estaba hablando, para hacerle alguna observación. Oigo, mira, diga tú y ni lo ñe, las avisañas, y me ve, o pues estamos bebiendo. Como quien va a su juventud, y no hay cuera, muy vieja y nada la ella. No, ya en Durana. Ni lo identificaron, sino que a solas compartieron lo que ellos sabían. Saber aconsejar es corregir sin avergonzar ni incomodar. Ahí va, corregir. Este es el sistema, ¿verdad? Como decimos nosotros después, el sistema preventivo, ¿verdad? Que utiliza San Juan Bosco. Nunca corregir en público, él decía a los muchachos. Pero luego era motiva y a nivelar ya otro no. Dice aquí que primero tiene que a solas, o sea, oye, no yo veo que está tan bien. Saber aconsejar es entonces corregir sin que el otro se avergüence, sin que el otro oye monanga y vivir porque ella hoy peticho que fuera gañandeña y corregina, no. Al final de cuentas ya ella va y ve de la visada. Y al mismo tiempo sin incomodar, porque esto incomoda bastante. Ahora, hay un segundo elemento en esto que aprendemos que todos nos necesitamos. Este es un segundo elemento que nosotros encontramos así, que nos ayuda principalmente para saber pasar la mano a quien nos necesita. Pero vean, años de esa cuana, ya andé, ya mañana ya esa, y nos damos cuenta que aprendemos a vivir en comunidad y que en esta comunidad todos nos necesitamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la última palabra, fuerza. La palabra hebrea es meot. Aparece unas 300 veces en las Escrituras y no significa fuerza en realidad. Hay una muy buena palabra para fuerza en hebreo y no es meot. De hecho, el Shema es uno de los únicos lugares en toda la Biblia cuando meot se traduce como fuerza. ¿Qué está pasando aquí? El significado más común de meot es muy o mucho. Es lo que los nerds obsesionados de la gramática conocen como adverbio. Una palabra que viene junto a otra para aumentar su significado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Dios mira el mundo que ha creado y le llama bueno 6 veces. Pero luego, la séptima y culminante vez, Él dice que es meot bueno. Esto es muy bueno. Más adelante en Génesis, en la historia de Noé, las aguas del diluvio siguen creciendo y se vuelven meot poderosas o extremadamente poderosas sobre la tierra. En la historia de Caín y Abel, Caín no solo estaba enojado contra su hermano, él estaba meot enojado. O cuando Saúl se vuelve el rey de Israel, él estaba meot feliz. Así que ya puedes ver por qué meot aparece cientos de veces en la Biblia. Es una palabra hebrea muy común que intensifica el significado de otras palabras, muy esto o mucho aquello. Sin embargo, los autores bíblicos podían usar meot de maneras únicas, como cuando querían incrementar la fuerza de una palabra a su máximo. Ellos dirían meot 2 veces. Así que Jacob se volvió meot próspero,
con rebaños y camellos y burros y ciervos. O cuando los espías israelitas fueron a investigar la tierra prometida, dijeron, la tierra que exploramos es meod buena. Así que es muy claro que meod no significa fuerza en términos de poder muscular, sino más bien muy o mucho. Así que volvamos al Shema, donde el pueblo es llamado a amar a Dios con todo su corazón. Esto es, con su voluntad y afecto y con toda su alma. Es decir, con toda su vida y ser físico, y con todo su meod, es decir, con toda su muchez. Bueno, eso suena un poco gracioso, pero también lo entiendes. Sí, meod puede intensificar el significado de cualquier palabra a su máxima capacidad. Entonces, esto último que utilizas para amar a Dios no es una cosa, es en realidad todo. Amar a Dios con todo tu meod significa dedicar cada posibilidad, oportunidad y capacidad que tienes para honrar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es la palabra más amplia y expansiva del Shema. Meod puede referirse a casi cualquier cosa, lo que plantea un último y realmente fascinante punto. Porque esta palabra era capaz de tener muchos significados, las comunidades antiguas judías interpretaron meod en el Shema de maneras diferentes. Así que los eruditos judíos antiguos que tradujeron la Biblia hebrea al griego, cuando llegaron a la palabra meod en el Shema, la tradujeron con la palabra griega dunamis, esto es poder o fuerza. Esta es la interpretación adoptada por la mayoría de las traducciones modernas. Pero si observas las traducciones arameas de la Biblia hebrea, descubrirás que estos eruditos interpretaron meod como riqueza. El dinero es una cosa concreta que abre toda clase de oportunidades para amar a Dios dando recursos. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el mandamiento más importante en la Escritura, él citó el Shema y utilizó dos palabras para desarrollar el significado de meod. Él dijo, ama a Dios con toda tu mente y con todo tu poder. Ambas son capacidades humanas que pueden ser usadas para amar a Dios en incontables maneras. Entonces, ¿cuál de estas interpretaciones de meod es la correcta? ¿Significa fuerza o riqueza o mente? Esa es la pregunta equivocada. La palabra meod no limita las formas en las que puedes mostrar tu amor a Dios. Todo lo contrario. El punto es que todo en la vida de una persona, todo momento, toda oportunidad, toda habilidad y capacidad ofrece una oportunidad para amar y honrar a aquel que te hizo. Es un llamado para amar a Dios con toda tu muchez. Y ese es el significado de fuerza en el Shema. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa, morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en
pasa a mi ventana, ilumina y se me alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, la actividad de Apolo en Éfeso, y aquí ya vemos algunas cosas interesantes que encontramos, ¿verdad? Porque aquí Apolo predica muy bien, es elocuente, pero también recordemos que algunas veces, si no tenemos el contenido preciso, como dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 13, dice, podemos ser también como campana que resuena, lleva la elocuencia. Pablo dice justamente en 2 Corintios, capítulo 11, de que él no es elocuente. Pero sin embargo, por la pinta, Pablo pero por lo menos, por lo menos sus escritos son maravillosos. Y de una manera sistemática y muy bien dicha y con una precisión, ¿verdad? Una precisión grandísima es la que tenemos de Pablo en sus escritos. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a denominar, verdad, la carta que él después justamente va a escribir a los cristianos de Éfeso? Aquí es la actividad de Apolo, en Éfeso y en Corinto también. ¿Cómo se denomina la carta? Después, ¿qué significa? Era vehemencia, ¿verdad? La vehemencia que tiene. Tiene una vehemencia, y después, que demostraba también Apolo por medio de las Escrituras. Nosotros decíamos, y al final decía que él mismo, los judíos en público, demostrando por medio de la Escritura que Jesús es el Mesías. Pero todo ya vi. Entonces, esta carta se la denomina carta de recomendación, ¿verdad? Sobre todo la de Éfeso, nosotros sabemos eso. Se emplea hasta hoy día cuando algún creyente debe trasladarse a otra ciudad en el propio país o en el extranjero y nadie lo conoce. Entonces pide que le preparen una carta de recomendación, donde se menciona su nombre, la fecha de su bautismo, los años que ha sido miembro de la iglesia, los dones que tiene y las tareas que ha desarrollado. Cuando llega a su destino y se establecen, la primera que debe hacer, lo primero que debe hacer es visitar entonces al que está al frente de la comunidad, al sacerdote, al presbítero, al pastor de la iglesia, el que está ahí enfrente. Y el más cercano también a su domicilio, para presentarse y entregarle la carta. En el caso de Apolo, los hermanos de Éfeso le prepararon una carta para todas las iglesias de Acaya, porque Acaya era una provincia, no una ciudad. Acaya.
Entonces, imagínense, le prepara esa carta con la que él tiene que ir. Oye, esa acá. Que no es cualquier embustero el que viene ahí, ¿verdad? Sino que es alguien que es enviado con la recomendación de su comunidad. Esto también es muy lindo, ¿verdad? Del hecho de ser enviado. ¿Se acuerdan? Lucas mismo, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ¿verdad? Que dice que fueron enviados de 2 en 2, ¿verdad? Enviados de 2 en 2. Pero antes de eso también es Jesús mismo que Él envía. Más de los 12, entonces 72 y así. Y bueno, así es que Apolos llegó con la carta también a Corinto, porque después vamos a ver, porque le dan eso a Apolo para que él se pueda presentar a Corinto. A otra bebé, a otra hombre, oye, a su pe, y esa gran vehemencia, ¿verdad?, que tiene, esa gran capacidad se refiere a la fuerza y a la eficacia que tiene entonces la prédica de Apolo. Fuerza y eficacia, a la vehemencia. O sea que entre los años de cristianos hay vehemencia y eficacia. Vehemencia porque lo hace con un entusiasmo, lo hace con conocimiento de causa. Y entonces, y hay muchísimo de eso. Pastores embusteros, como le decimos, o los pastores mentirosos, que otra es, ¿verdad?, la finalidad. Otra es la finalidad. Entonces, hay que decir las cosas por su nombre. Entonces, claro, buscamos vehemencia o buscamos cualquier cosa, pero eso llega a ser como Pablo mismo decía, campana que resuena por dentro, hueco, solamente con intereses muy humanos. Entonces, queridos hermanos, esa vehemencia y esa fuerza tiene que ser la vehemencia y la fuerza que sale del interior de haber conocido a Jesucristo y de habernos aferrado a Jesucristo. E incluso digamos que tal vez muchas veces no vamos a hablar demasiado, pero sí, como una Madre Teresa de Calcuta u otros santos, vamos a ser muy, muy, muy de acción, porque eso es lo que después va a mover verdaderamente entonces a la comunidad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.